Grabar ahora, me había olvidado. Ahí está. Bien. Seguíamos con los diacríticos que habíamos quedado la clase pasada. Bueno, cuando es adverbio de cantidad, va con acento, ¿sí? Cuando reemplaza la palabra pero, cuando el más puede ser reemplazada por la palabra pero, ese va sin acento, ¿sí? Pero cuando es adverbio de cantidad, más va con acento, ¿sí? Por ejemplo, dame más agua para seguir tomando mate. Ese más va con acento, yo estoy pidiendo más agua, ¿sí? En ese caso un adverbio de cantidad, ¿sí? Tú, él, mi, cuando son pronombres personales, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, siguiendo con el ejemplo del mate, ¿no? Que lo tengo acá, si yo digo dame el mate, ese va sin acento, porque yo estoy diciendo dame el mate, ¿sí? En ese caso va sin acento. Ahora, si yo digo él me robó el cargador, ese él va con acento, porque es un pronombre personal, ¿sí? Estoy hablando de una persona, él me robó el cargador, en ese caso va con acento. Lo mismo sucede con mí, ¿sí? Si yo digo dame mi mate, ese no va con acento. Ahora, si yo digo se está acordando de mí, sí, ese va con acento, pues es un pronombre personal, estoy hablando de la persona, de mí en este caso. Lo mismo sucede con el tú, ¿sí? Bien. Sé, cuando es una forma del verbo saber, yo sé mucho de matemáticas, mentira, pero por ejemplo, eso, ¿no? Yo sé mucho de, ese sé va con acento. Sí, cuando es adverbio de afirmación, si yo estoy diciendo sí, por ejemplo, ustedes lo van a utilizar mucho en este caso el sí, cuando, por ejemplo, contesten preguntas. Están escribiendo la nota de algún jugador, terminó un partido de algo y ustedes escriben. Entonces, por ejemplo, bueno, fue un partido duro. Sí, te contesta el jugador. ¿Sí? Ese sí va con acento, porque está afirmando lo que uno dijo. Sí, coma y el resto de la respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese sí va con acento, porque es un adverbio de afirmación. Y té, cuando se refiere a la infusión, al que tomamos el té con acento, va solamente cuando es nos referimos al té de tomar, a la infusión. Bien, hasta aquí los diacríticos, en los casos que van con acento y en los que no. Esto repásenlo, ténganlo presente, incorpórenlo, esa es la palabra que yo me gusta utilizar, incorporen todo esto a ustedes, vayan incorporándolo, préstenle atención a medida que van leyendo cosas ahora, el diario, un libro, lo que sea, empiecen a prestar atención porque, por ejemplo, qué está siendo utilizado con acento, o quién, o dónde, o de, o más, presten atención a esas cosas. O, por ejemplo, si ven un más sin acento, ¿por qué? Empiecen a prestar atención y de a poco van a ver cómo lo van a ir incorporando. Bueno, hasta aquí las reglas de acentuación. Vamos a pasar ahora a las principales reglas ortográficas, a menos que alguien me diga que tiene alguna duda respecto de lo que vimos antes. ¿Alguna duda? ¿No? No. Bien. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Los voy a silenciar a todos, así no escuchamos ruidos y en el caso que alguien quiera hablar, se desmutea y habla, ¿sí? Bien, vamos a avanzar Profe, entonces ahora. Sí, decime. yo tengo una duda. Decime, Jonathan, sí. En el caso de acordarse de él, ¿pasa lo mismo con acordarse de ella? ¿Cómo no te entendí la pregunta? En el caso de acordarse de él, ¿pasa lo mismo de acordarse de ella? No, en ese caso no. O sea, No, en ese caso no. No, ella en ese caso no va con acento. No. No, en ese caso no, porque no se tiene que diferenciar de otra palabra en el caso de ella. Él sí, porque se diferencia del él que usamos para, no sé, para el mate, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el mate sí. no va con acento cuando habla del pronombre personal. Él sí. Entonces, para diferenciar la utilización de la palabra él en un caso y en otro, una va con acento y la otra no. En el caso de ella no sucede porque ella es una palabra que no está utilizada en otro caso como para diferenciarla. ¿Se entiende? Sí.
Bien. Por eso no sucede lo mismo. Muy bien. ¿Alguna otra duda, Jonathan? No, esa sola. Excelente. Avanzamos. Vamos con las principales reglas ortográficas. Ustedes este material ya lo tienen en su poder también, así que también repásenlo. Ahora lo vamos a ver entre todos por si surge alguna duda. El uso de la B corta y la B larga, o la B larga y la B corta en este caso, son dos letras que corresponden a un único fonema, B, o sea, se pronuncian de la misma manera, por lo que su pronunciación es idéntica. Los principales casos en los que se escribe con B larga son los verbos y sus compuestos terminados en vir, buir, haber y heber, menos, hay excepciones a esto que acabo de decir. Entonces, los verbos y sus compuestos terminados en vir, buir, haber y heber, menos excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que las tienen que tener bien en claro? Hervir, servir, vivir, precaver y atrever van con B corta. El resto, que terminan así, van con B larga. Entonces, recuerden, hervir son las excepciones. Hervir, servir, vivir, precaver y atrever son las excepciones y van con B corta. El resto de las palabras terminadas así van con B larga. Por ejemplo, escribir, recibir, beber, deber, contribuir y etc. Recuerden las excepciones. Hervir, servir, vivir, precaver y atrever van con B corta. El resto de las terminadas así, en vir, buir, haber y heber, van con B larga. Bien, las terminaciones, lo mismo, ¿no? Lo que les digo, vayan incorporando esto a medida que lo van leyendo. Las terminaciones del pretérito imperfecto del indicativo de los verbos de la primera conjugación y del verbo ir. Por ejemplo, amaba, iba, caminaba, saltaba, todos esos van con B larga. Las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda, menos excepciones, dos en este caso. Movilidad y civilidad van con B corta. El resto de las terminadas en bilidad, bundo y bunda van con B larga. Por ejemplo, abunda, nauseabundo, vagabundo, habilidad, todas estas últimas van con B larga. Y las excepciones son movilidad y civilidad que van con B corta. ¿Sí? Bien. Todas las palabras que terminen con sonido B antes de cualquier consonante. Por ejemplo, show, club, subyacer, ¿sí? Todas las palabras que terminen con sonido B y antes de una consonante. Por ejemplo, club termina en B larga, termina en B, digamos. Cuando termina en B es con B larga, siempre. No van a encontrar ninguna palabra que termine con B y que sea con B corta. Y por ejemplo, subyacer. ¿Por qué? Porque la siguiente letra es una consonante. Subyacer, ¿sí? Va con B larga en ese caso. Y por ejemplo, las sílabas, el siguiente punto, las sílabas bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru, siempre van con B larga, ¿sí? Siempre. Habla, brazo, blusa, bruto, todo, las bla, ble, bli, blo, blu y bra, bre, bri, bro, bru, siempre van con B larga, en todos los casos. Pueden llegar a encontrar alguna palabra que no es en español, que vaya con, por ejemplo, a ver, ayúdenme a alguno que sepa bien inglés, pero por ejemplo, gobierno va con B larga en español, pero en inglés creo que va con B corta, ¿no? Gobernar, gobierno, alguien que sabe Sí, inglés, ¿no? sí, ¿Es sí, así? Bien. sí. En esos casos, bueno, pero es otro idioma. En español van siempre de esta manera. Bueno, otro punto de los principales casos en que se escribe con B corta, ahora vamos a pasar a la B corta, son los siguientes. Después de las consonantes B larga, D y N, ¿sí? Por ejemplo, adversario, obvio, enviar van con B corta. ¿Por qué? Adversario, ¿sí? Después de la D va la B corta. Adversario con B larga no existe, es adversario con B corta. Entonces, después de las consonantes B larga, D y N, por ejemplo, el ejemplo con B larga es obvio, se escribe ob, B larga, bio, B corta, ¿sí? Enviar, después de la N, va la B corta, ¿sí?
Y por ejemplo, después de la M siempre va la B larga. Por eso enviar va con B corta, y por ejemplo, embotellamiento va con B larga, porque siempre después de la M va B larga. M, B larga, N, B corta. Siempre. La regla es así. Bueno, lo mismo, ¿no? Incorporen todo eso. Después los presentes del indicativo y subjuntivo e imperativo del verbo ir, así como también el pretérito perfecto simple y el imperfecto y el futuro del subjuntivo de los verbos estar, andar y tener y sus compuestos, ¿sí? Por ejemplo, voy, ve, vaya, estuve, estuvo, anduve, mantuviese. Todos esos van con B corta, ¿sí? Siempre que ustedes tengan alguna palabra que esté conjugada, digamos, y tengan dudas, traten de acordarse cómo es la palabra en infinitivo, ¿sí? Entonces ahí se van a dar cuenta si va con B larga o B corta, en estos casos. Las palabras compuestas que comienzan con vice, siempre va con B corta. Vicedirector, vicegobernador, vicepresidente, todo. Esas van todas con B corta. Las palabras terminadas en viro, vira, íboro e íbora, menos víbora, ahí hay una excepción. Víbora va con B larga, B corta primero, víbora con B larga, víbora. En ese caso es la excepción. Después van con B corta siempre, ¿sí? Elvira, carnívoro, esas van con B corta, salvo la excepción de víbora, que dijimos recién. Las palabras que comienzan con di, de, i, todas esas palabras van con B corta después, a excepción de una, que es dibujo y sus derivadas. Dibujo va con B larga y sus derivadas, dibujando, dibujó, bueno, todo eso va con B larga. Pero después el resto, que empieza con di, va con B corta. Divino, divertir, etc. Todas esas van con B corta, salvo dibujo. Los números y las estaciones del año van todos con B corta. Memoricen esto. Números y estaciones del año van todas con B corta. 9, verano, octavo, todas con B corta. Las estaciones y los números, ¿sí? Todas con B corta. Bien, vamos a pasar ahora al uso de la H, ¿sí? Como se sabe, en español la letra no tiene correspondencia, es decir, no tiene ningún fonema y por tanto no se pronuncia. Entre otros se escribe en los siguientes casos. En todos los tiempos del verbo haber, va siempre con H. He amado, hubo, había, etc. Las palabras que comienzan con hidr, hiper, hipo, por ejemplo, hidrografía, hipopótamo, todas esas palabras van con H al comienzo. Las palabras que comienzan con hue, hui, por ejemplo, hueso, huida, huevo, todas esas van con H, hue, hui, siempre. Otro punto, se escriben con H las siguientes palabras del uso normal: hacer, hablar, hábil, habilitar, hallar, hallar de hambre, harina, hasta, hecho, hembra, heredar, herida, hermano, hermoso, héroe, hielo, hierba, hierro, higiene, hijo, hispano, historia, hogar, hoja, ¿sí? Hola, hombre, hombro, hondo, honor, hospital, hoy, humano, húmedo, humilde y humo, ¿sí? Todas con H. Se escriben con H intercalada varias palabras españolas como ahí, ahogar, ahora, alcohol, almohada, cohete, exhibir, ¿sí? Prohibir, vehículo y zanahoria, ¿sí? Eso también ténganlo en claro. En algunos casos la H va en el medio, como en estos últimos que les nombré. El uso, vamos a pasar ahora de la C, la K, la Q y la Z. Con estas 4 letras representamos el fonema Z, cero. Por ejemplo, cerro, basa, fácil, ciento y sumo, ¿sí? Y el fonema K, carro, acabar, kilómetro y química. ¿Cuáles son las reglas de estas palabras? ¿Sí? Porque todas van con las diferentes que nombré antes, la C, la K, la Q y la Z. Las reglas para su uso son las siguientes. Fonema Z, sa, so, su. Esa van con Z, sa, so, su. Y con C, se, si. Y Z final de palabra, como por ejemplo vecino, esa va con C. Zaragoza,
va con Z al comienzo de sa, sumo va con Z, pozo va con Z, ¿sí? 10, paz, etc. El fonema K, ¿sí? Kako, Q va con C, y que, ki va con Q, seguida de la U y la siguiente vocal. Por ejemplo, que es la Q, la U y la E, y ki es la Q, la U y la I, ¿sí? Y C antes de cualquier consonante. Por ejemplo, casa va con C, porque obviamente está antes en este caso de la vocal A. Cuba, está la vocal U. Octavo, antes de la consonante, en este caso, octavo, por eso va con C, octavo. Oc sigue una consonante, que es la T, octavo va con C. Acción, hay otra consonante, por eso va con doble C. Que va con Q, U, E. Quitar, que va con Q, U, I. Quitar, aquí, también aquí va con Q, U, I. Y la letra K solo se usa en algunos casos. Por ejemplo, kilo, kiosco y kilómetros, ¿sí? No en todos. La letra K es en algunos casos. Kilo, kilómetro y kiosco, por ejemplo. Bien, esto léanlo, porque no es lo mismo que yo se los esté diciendo. Si lo tienen a mano, vayan repasándolo a medida que yo se los digo, pero si no, ténganlo siempre presente, repásenlo, así lo van teniendo y me van siguiendo, ahí lo van a tener un poco más claro, con los ejemplos y todo. El uso de la G y la J, ¿sí? La G corresponde a dos fonemas, uno oclusivo, velar y sonoro, G, por ejemplo, pegar, grato, guiso, ignorancia, y otro fricativo, velar y sordo, que es como la X, ¿sí? Gitano, elogio, recoger. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cómo suena la G en las primeras que dije, pegar, grato, guiso, ignorancia, y cómo suena la G en estas últimas palabras que les dije, gitano, elogio, recoger. Suenan distintas, pero van con G en ambos casos. Y que también se representa con con la letra J, por ejemplo, jamón, tejer, etc. ¿Sí? Bien, el fonema G se escribe siempre con G, pero ante las vocales E, I, hay que poner una U, que no se pronuncia. ¿Sí? Por ejemplo, guerra, guijarro, guisante, en ese caso, va con la U en el medio y no se pronuncia. Cuando esa U intermedia debe pronunciarse, hay que colocar sobre ella la diéresis, ¿sí? Que son los puntitos arriba de la U. Como por ejemplo, más para nosotros, el ejemplo es el Kun Agüero. Ese Agüero, la U se pronuncia, pero para que se pronuncie tiene que ir con los puntitos arriba, si no, no se pronuncia. Sería Aguero, si no lo ponemos. Pero como está puesto, es Agüero. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las palabras lingüística y Pingüino. antigüedad, pingüino, claro. En todos esos casos se pone, si no, no se pronuncia. Para que en ese caso se pronuncie la U, hay que poner la diéresis, si no, no se pronuncia. El fonema X, sin embargo, se presenta por dos letras, G y J. Se escribe con G, entre otras palabras. Las palabras que empiezan con geografía, por ejemplo, geopolítico. Las que terminan en guión, en gésimo y sus plurales, por ejemplo, legión, vigésimo. Los verbos terminados en igerar, ger y gir, por ejemplo, menos, ahí hay dos excepciones. Tejer y crujir, esas dos van con J. Tejer y crujir van con J. Esos son los dos únicos, las dos únicas excepciones. El resto terminadas en igerar, ger y gir van con G. ¿Sí? Bien. Aligerar, por ejemplo, proteger y fingir, esas van con G. Se escriben con J. A ver, quiero ver que no se me corte antes. Me faltan 4 minutos, estamos bien. Terminamos con esta parte. Se escriben con J. Las palabras, las sílabas terminadas en ja, jo, ju. Por ejemplo, jamón, jerez, juez. Esas van con J. Las palabras terminadas en aje, menos, la excepción es ambajes. Esa va con G. El resto van con J. Aje, eje, jería, y los ejemplos son hereje, relojería, etc. Esas van con J. Las formas verbales con sílabas G, Ji.
¿sí? Las formas verbales con sílabas en G, ji, en cuyo infinitivo no exista ni J ni G. Por ejemplo, dije, el infinitivo es decir. En ese caso no existe ninguna de las dos, en decir. Si yo lo transformo a dije, va con J. Traje, si yo lo voy al infinitivo de traje, es traer. No está en traer, no está ni la J ni la G. Entonces traer, cuando digo traje, va con J. Produje, si yo digo el infinitivo de produje es producir, tampoco existe en esa palabra producir el infinitivo, ni la J ni la G, entonces va con J, produje. Y las personas de los verbos cuyo infinitivo lleva la letra, por ejemplo, cruje, ¿sí? Las personas de los verbos cuyo infinitivo lleva la letra, por ejemplo, el infinitivo es crujir, entonces cruje va con J. Bien. El uso de la M, en este caso. Se escribe con M delante de la B larga y la P, es decir, los ejemplos, lo que había dicho un poco antes. Imbécil, que va con B larga, antes va una M, siempre. Embutidos, va con B larga, antes va la M. Imposible, va con P, antes de una P, siempre tiene que haber una M. No puede haber una N antes de una P. Imposible con N no existe, es imposible. Impoluto, siempre la M va antes de la P. Es MP y MB larga, siempre, en todos los casos. Eso ténganlo muy presente. Bueno, vamos a dejar el uso de la L, Y e I para la clase que viene, el uso de la R y la doble R también, y el uso de la X, las mayúsculas y más con acento o más sin acento para la clase que viene, porque no vamos a llegar. ¿Alguna duda hasta acá de lo que vimos ahora? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? No. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Muy difícil? Sí, no. ¿Cómo? ¿Lo ven muy difícil hasta acá? No, profe, lo único que hay que hacer es estudiarlo para aprenderlo bien, bien. No te creas que estudiarlo, simplemente es como les digo yo, empezar a prestar atención, ¿sí? Leer mucho, si ustedes leen y empiezan a prestar atención a la lectura, se van a dar cuenta de empezar de a poco ir incorporando todo lo que venimos hablando, ¿sí? Ahí está el punto principal. Ustedes tienen que, a medida que ahora leen una crónica deportiva, un libro, lo que sea, prestar atención a por qué una palabra está acentuada, si no saben el significado de una palabra, buscarlo, por qué lleva B larga, por qué lleva B corta, por qué está con acento. Entonces, a medida que ustedes van incorporando eso, después les sale naturalmente. Eso es lo que tienen que hacer. Yo les aconsejo eso. Ese es mi consejo. O mi consejo no, como les decía antes, mi comentario que les hago, ¿sí? Empiecen a prestar atención por qué las palabras se escriben de una u de otra manera. Y ahí lo van a ir